Muy bien, el día de hoy acá, precisamente en Arenal Viejo, mi caballero, buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel Hernández González. Don Ángel. Sí. Don Ángel, qué gusto poder estar hoy acá en este lugar que me imagino para usted ha sido años de poder ver prácticamente es el volver a recordar la historia de los hechos. Sí. Coméntele usted a la población, a toda la gente que nos está viendo, cómo fue que ocurrió toda esta tragedia, porque hace 24 años aquí en Arenal Viejo, donde estamos nosotros ubicados, amigos, usted se vino para acá, coméntenos. Sí, yo estaba en la finca trabajando, porque yo no vivía aquí, sino lo que estaba era la familia. Yo trabajaba como así, era un fonalero. Entonces, yo estaba cuando me avisaron que había pasado todo esto, ¿verdad? Entonces yo me vine a ver, cuando ya yo llegué, ya había pasado todo lo que era el desbarrumbo y todo, no estaban más que los barriales, ¿verdad? Y las casas, unas aterradas y otras semiaterradas y todo así, ¿verdad? Entonces, nada más que lo que tuve que hacer es a ver cómo hacíamos con la familia, ¿verdad? Buscarle para dónde se iban, a Montrestante, a ver qué se hacía, ¿verdad? Y de ahí en adelante ya quedó inhabitable todo esto, ¿verdad? Ya no dejaron más de entrar más gente a vivir aquí, ¿verdad? En esta zona. Esto, bueno, verdaderamente es algo que lo vemos y es una escena desastrosa, nadie se lo desea. Sí. De hecho, son catástrofes naturales severos. De hecho, yo veo acá parte de los indicios. No sé si esto fue lo que lo dejó la parte del cerro Sí, que se vino. toda la tierra, Que ya toda la vamos a tierra. hacer unas tomas acá precisamente para ver de dónde es que estamos, porque estamos en la zona de los hechos. Tal vez mi compañero me ayude a hacer unas tomas acá del cerro. Giramos la cámara para que ustedes se den cuenta, amigos, parte de lo que está ocurriendo acá en esta zona tan importante, amigos, que es la zona de donde ocurrió. Y es que estamos viendo acá el cerro precisamente. ¿Dónde fue que ocurrió exactamente? Estamos viendo acá el cerro. Coméntenos cómo fue que ocurrió esto. Eso se vino resbalado de arriba, de aquel cerro se vino todo eso ahí, pasando aquí por la orilla de la casa, todo esto, llevándose en los postes de la luz y agarrando todo esto aquí, se llevó un corral que hay ahí abajo y otra casa más abajo y cayó todo al río. Parte de arriba, hacia acá, todo esto se llenó de barro, así fue. Todo esto se quedó así. Esto aquí Usted llegó aquí, digamos, víctimas sí no vieron, gracias a Dios. no habían víctimas porque todos pudieron salir, ¿verdad? El terraplén no pasó llevándose la casa, sino que pasó contra la pared ahí. Se llevó los palos de los postes de luz que ven aquí, se llevó la casa que estaba ahí abajo, la tiró al río y esa casa quedó en la laguna, igual la laguna, todo eso. Ahorita estamos viendo acá parte de lo que es entonces Todo esto aquí así se vino. Toda la ladera se vino aquí. Estamos viendo cómo incluso me contaban anteriormente que lo que ocurrió fue que todo eso se vino el cerro y hizo una curva acá y se desvió hasta allá. Coméntenos cómo fue eso, cuando usted llegó y lo vio. Se vio, eso venía aquí así, eso como ya en la mano de Dios que apartó, ¿verdad? Porque si se viene directamente a la casa no queda nada, se lleva a la familia, se lleva a la casa. Entonces se fue aquí, así. Allí derecho estaba un corral y una casa ahí. Acá derecho. Abajo, sí, allá abajo. Abajo, allá. Así. Y eso se lo llevó toitito, cayó al río y eso lo rendó todo. Hacemos una toma ahorita para que la gente ahí en casa también tenga una idea de cómo prácticamente fue que se dio. ¿Qué fue lo que pasó ahí exactamente en la parte del río? Esto, ¿verdad? Es como hace como un bajito allí, ¿verdad? Donde estaba la otra casa ahí, un corral. Al caer todo esto encima, ¿verdad? De la fuerza que llevaba del agua que caía y la tierra y los palos que llevaba, arrancó el corral, arrancó la otra casa y todo lo tiró. Esa familia, allá para el otro lado, ya se fue todo. Apenas fue que pudo salir ahí a la calle. ¿Se salvaron? Sí, apenas salieron a la calle, se llevó todo. Así. Sí.
De sus hijos todos están bien. Todos están bien, sí, gracias a Dios. Sí. Vamos a ir a ver, Tomás, ahorita entonces de las casas un poquito más abajo, que pasó también parte de esto hace 22 años. Sí. Sí, ahora bajamos ahí para mostrarle ahí Para todas mostrar. las otras casas, sí. Muy bien. En este momento me acompaña, ¿cómo me dijo su nombre, mi estimada? Beleida, mucho gusto saludarle. Beleida, usted estaba el día de los hechos hace 24 años acá. Sí, Coméntenos sí, cómo fue, qué Sí, pasó. y ya oiga, salí así afuera y está el vecino ahí y el muchacho ahí. Y ya yo me asomé ahí y no, acá fueron ellos los que hicieron Sí. verdad que ya se veía un poquito de terraplén. En la avalancha que venía, sí, Sí, lastimosamente. entonces ya yo me metí adentro a sacar la ropa de mi hijo, la ropa buena, tenía planchadita en un saco. Y, y ya me pensé que ellos me ayudaran a hallar el saquito con la ropa para abajo. ¿Estaba usted sola? Sí. Y ya yo salí aquí con el saco de ropa y ya ellos se habían ido. Me pensé, bueno, ahora me llevo el saco de ropa y yo iba así. Y me decía Ordemar Vindas, Ajá. que él ahora tiene que estar aquí seguro. Sí. Y me dice, de allá, donde iba yo así con el saco de ropa, me dice, Beleida, corre, dice, porque viene piedras alzar de usted, que era por aquí, donde iba yo. Yo agachaba ni lo oí. Y él iba, ¿verdad?, a sacar la hija que vivía ahí, que si yo me hubiera tardado un poquito más, voy a escorar a la laguna. Y entonces ya yo me fui. En verdad, pues yo no Más o menos, ¿cuánta distancia venía de las piedras detrás suyo? No, yo no vi nada, papá. ¿No vio usted? Sí. Ajá. Sí, ese señor no sé si ahora estará aquí, a ver, Sí. para que diga. Vamos a buscarlo. Sí. Sin embargo, para usted, ¿cómo se sintió en ese instante? ¿Corrió por su vida? Bueno, de aquí no, porque yo no lo veía, el que decía que venían las piedras atrás de mí, pero ya ahí en la vuelta en la otra casa, sí, un muchacho. Dice, viene un terraplén, pero no veíamos nada, sino que él veía donde movían los postes, todo, y ya era donde venía el terraplén grande. ¿Y después qué pasó? ¿A usted le rescataron? Coméntenos. Sí. Y entonces ya ahí el muchacho salió en carreras huyendo, y yo atrás de él corriendo por el charco y agua, y puro barrial que iba y el agua, y yo que la ropa, bueno, como esta es una gritica de tierra. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, ya después los echamos al carro y le digo, los deja. Digo, porque yo me voy a sacar a la otra gente. Me fui a sacar a la otra hija mía. Al lado acá. Sí. Donde estaba aquí, en la casa suya. Sí. Y la sacamos y me la mandé también, que se fueran a... Yo andaba en una cuadra. Sí. Y la fui a dejar ahí, me vengo y le he dicho a la mujer de Urias, el forestal. Sí. Le digo, vayan saliendo, le digo, porque yo ahorita vengo por ustedes. Sí. Y ya lo que yo fui a jalar a esas otras, cuando yo venía, pues yo me devolví una vez, un solo llovió, un barrialo. Eran chorros de barro acá. Esto que vos viera qué cosa más terrible. Bueno, cuando eso, es que cualquier aterrito sí, sí, claro. Sí, por todos lados este camino quedó destruido. Y ya yo le dije a la mujer de Uría, le digo, vaya sacando todo, le digo, para yo venirme a llevar. Sí. Y entonces lo que yo me fui a dejar la otra y vine, ya había caído el derrumbe y ya estaba la casa como hasta la mitad de barro. De barro. Sí, sí, ya las mallas y ya no podemos pasar. Y ella gritaba, se vino para arriba con los chiquitos y ellos como pasaba. Y en eso la familia de aquí se vinieron y les dijeron a los otros, dice, yo creo que la familia de Maggi y Fermín no quedaron nada y se puso el carro cargando y el derrumbe aterró de una vez, dice. Ellos no sabían que ya nosotros íbamos a salir. Al lado acá del río. Sí, ahí. Ya, para usted como persona, ¿cómo se sintió en ese momento? Mucha adrenalina. No vieras qué cosa más terrible. Yo, la cuadrilla, ni sabía cómo pasaba yo ahí.
La cuestión que yo fui sacando eso. Y ya cuando yo llegué ahí, ya iban llegando un hijo mío y un yerno de aquí, pero este era un solo barrial. Ya. Todo acá, un puro Sí, barro. Sí, todo. Y agua y piedras. Agua de todavía. Y ya, yo pensando en esa otra familia que como la sacaba, porque todos los hombres casi andaban en Tilarán, y han salido ese día. No estaban. No estaban. Y yo era que solamente yo era que y entonces. En La Fortuna y en Tilarán. Sí. Y ya, entonces, estaba yo ahí cuando un hijo mío y un yerno, y no recuerdo, tal vez otro más. Y estaba la familia de Finado Julián, que vivía en esa casita ahí, donde hay un corralito ahí, un poquito adelante. Ajá, de este lado. Sí, y ya se ofrecieron que ellos me ayudaban, pero eran barrialón. Y entonces llevaron mecates y los echamos las chiquitas al hombro. Echamos al hombro y las anduvo, la que quebradita ahí, en la bada, los quería arrastrar. Era barro, no era agua, sino barro. Y ya comenzamos los agarrados de los mecates para que no los arrastrara el barrial. Ya sacamos la familia de este lado y sacamos la euría y todas las llevamos a donde yo vivía. Viera como 6 o eso, donde yo vivía, viera como si era solo barrial, porque el barrial lo llevamos de aquí. Sí. Y ya, mucho barro era. Sí. Y ya después, ya ahí en la noche, ya comenzaron gente a ofrecérseme a que venía a ayudar. Sí, ayudarme a sacar gente. El rescate, digamos. Sí, ya llegó la Cruz Roja, llegaron los policías, bueno, se llenó esa casa, eso, sí. Porque ya hubo que pasar la noche porque una señora estaba nerviosa y hubo que pasar con ella ahí. Ya otro día sí, ya se fueron yendo la gente y ya después llegaron unos del banco de San José, ya como los 2 días, y los trajeron un diariecito. Claro. Sí, pero de ahí para acá fue que esto vinieron hasta lo hicieron firmar, yo creo. Unos documentos. Sí, porque aquí no se podía vivir, que lo iban a las casas. Eso fue la municipalidad de Tilarán. Sí. En aquel entonces el alcalde que sí, eso fue lo que nos ayudaron, sí, según ellos. Y los Pero, dieron. ¿qué ha pasado? Mi estimado, han pasado 24 años y yo le pregunto, ¿usted no se siente indignado de que haya pasado tantos años? Viera que triste, porque no por mí, sino obvio. por los compañeros. Y los niños también. Esta gente todos se arruinaron, los arruinamos. Sí. Los arruinamos al dejar las casitas botadas. Sí, claro. Sí, y los arruinamos y que ya los daban a las casas y esto que el otro, y llegaban ahí y nunca, los dieron a Tolillo con el dedo, legalmente. 2 veces lo han hecho esto, 2 veces lo han hecho esto. Y han llegado ahí, es más el tiempo que pierden viniendo a ver tierras que lo que están haciendo. Sí. ¿Le gustaría a usted, sí, mi estimado, que se le diera después de tantos años, casi 2 décadas, una casita digna para que usted y su familia, sus niñas, nietas y vecinos se sientan contentos? ¿Le gustaría ver esto una realidad? Claro, yo me deseo que el pueblito se volviera a ver, porque aquí se arruinó la gente, lo arruinamos nosotros y se arruinó todo, porque ya aquí ni la iglesita de nosotros, ni nada, todo se va yendo y se va yendo, y qué lindo sería yo ver a mis compañeros, que eso fue lo que sufrieron, todos, y verlo con la casita. Si a mí, pues, me toca algo, pues, bien, y si no, yo quiero ver a ellos, porque yo siempre he vivido en casita prestada legalmente. En el momento en que yo estaba ahí, fue cuando se vino ese barromo que ustedes ven aquí al frente. Que por cierto, se ve. Sí, que por cierto la tierra todavía está aquí en el patio. Eso fue a las 8 de la noche. Yo estaba durmiendo y me despertó, digamos, porque sonó muy feo eso cuando cayó ahí. Y bueno, yo seguí durmiendo tranquilo, no pasó nada, porque ya yo sabía que eso se había venido, ya no podía agarrar porque era un lluvión. Y eso siempre ha sido todo el tiempo. Tal vez cada 3 años, cada 5 años pasa eso. Nosotros siempre vivimos aquí, pero vivimos con miedo. En realidad que se vive con miedo. A nosotros aquí, pues, prácticamente nos dicen que no vivamos, pero la necesidad y la pobreza de uno, porque los trabajos están cerca, entonces uno tiene que
A ver, disculpe que le interrumpa. A que no vivan acá por alguna medición de Sí, la Comisión de es Emergencia. correcto. Explíquenos bien eso. Es correcto, la Comisión de Emergencia ha dicho que aquí no se puede habitar. ¿Y quiénes, otras instituciones Otras más? instituciones, sí, como la municipalidad, nos han... De prohibido. municipalidad aquí de Tilarán. Es correcto. Pero siempre ya le digo, porque la verdad que no hay a dónde vivir, es muy largo en los otros pueblos o no hay más casas, entonces uno siempre ha estado aquí. No es bueno vivir aquí por lo mismo, por el problema que hay, pero ya le digo, uno se arriesga a quedar aterrado. Y Sí. eso ha pasado constantemente, ¿verdad? Como usted puede ver las imágenes, eso es desde muchos años, ya hace que 22 años que sucede esto. Y bueno, Una pregunta, ¿cuántos años tenían las familias acá, que es su familia, principalmente y entre conocidos también, de vivir aquí y nunca antes se había dado una alerta como estas? de muchos años, que sé, más de 50 años de vivir aquí. Y nunca se había Y presentado nunca una se ha emergencia. presentado eso. A partir de 22, 23 años fue cuando se empezó a deslizar el terreno. No y tuvieron nunca usted que subía ese cerro, me imagino, muchas veces malicia o algo así como decimos nosotros, alguna intuición o de repente alguna alerta de que esto de repente se estaba falseando, moviendo, de que arriba de repente consumiera incluso algún tipo de agua, ¿no? no, sinceramente, como nunca había pasado nada, pues uno estaba confiado. Hasta que ya ocurrió lo que ocurrió, que fue en el primer desastre que pudimos ver arriba, que fue cuando mi mamá casi queda aterrada ahí. Desde ahí ya se empezó y ya empezó a deslizarse el terreno, ya quedó como falseado. Y ahí empezaron los problemas y ya le digo, y hasta el momento aquí estamos, gracias a Dios, con vida todos, no ha pasado a más, esperemos que no pase a más. Y es lo que siempre, bueno, gracias a usted que hoy está con nosotros aquí para podernos apoyar y a ver qué se puede hacer con esto, a ver si el gobierno nos da una solución hacia el problema y poder reubicar este pueblito que hay aquí con tanta necesidad, porque aquí hay gente El pobre. pueblito en sí se llama Viejo Arenal. Viejo Arenal, pero tiene un apellido, Sí, lo conocido como sí, los prácticamente este cerro le llamamos Cerro Julián. Porque Cerro Julián. El propietario es Julián Pérez, entonces se le ha nombrado así, Los Pérez. a Los Pérez, exacto. Esto es un barrio Los Pérez. Aquí con Lidio en su casa. Lidio, coméntenos cómo fue que se vino la avalancha, aparte del testimonio que se vivió. Bueno, para mí, pues, en parte me gusta testificar eso y en parte me trae recuerdos y me trae dolor, porque fue algo tan grave esa noche cuando oscureció, estaba un goteado apenas, no estaba lloviendo recio. Yo estaba aquí que ya se cayó una galerita, tenía ahí, yo trabajaba con madera ahí, poquito, hacía algunos mueblecillos rústicos. Y aquí en la casa estaba mi esposita, ella a las 8 de la noche ya se acostó. Y yo me quedé ahí trabajando con una maderilla hasta las 9:30 de la noche. Y ya yo me fui a acostar. No estaba lloviendo recio. Sí, estábamos a la expectativa que si en algún momento, por lo que había sucedido, que hace 20 y resto de años, sabíamos que es una zona peligrosa, aquí un lugar peligroso. Entonces, yo me fui a acostar y estaba así un goteado, no era gran cosa. Bueno, me acosté, nos dormimos, tal vez por ahí, no sé, 11 de la noche, tal vez por ahí, mi esposa se movió donde estaba acostadita y me dice, Lidio, dice, está lloviendo recio, pero algo que habla uno así como dormido. Y seguimos durmiendo a las 12 de la noche y algo, ya nos despertamos, ya dijimos que sí estaba lloviendo duro. No nos dimos cuenta que había llovido, pero torrencial. Y entonces ella me dice, Lidio, dice, oye, dice, a poner una ollilla ahí por la cuarto de pila que cae en la gotera. Y entonces ella se levantó, yo me levanté también, yo salí a la sala, salí aquí al frente, al corredor, y en eso, en medio del aguacero, yo vi que algo chaqueó como madera, como que se vino un derrumbe. Pero en ese momento, el hijo de nosotros, Johnny, que está por aquí, nos llamó y nos dijo, hay que salir porque acaba de bajar un derrumbe.
Ese derrumbe bajó bastante cerca de la casa, fue lo que yo escuché. Nosotros nos quedamos así, como que uno no se percata lo que está sucediendo, cuando en ese momento escuchamos arriba un derrumbe que venía. Bueno, en ese momento estábamos yo, mi esposa y el hijo menor de nosotros, Esteban, cuando en ese momento se vino eso y nosotros nos quedamos como, uno no sabe qué hacer, como esperando la muerte en ese momento. Y entonces golpeó la casa, se cimbró toda la casa y ya pasó. En eso mi esposa me dice, la nietita de nosotros, Keis, el que está durmiendo en el cuarto del rincón, y ella se fue corriendo y por gran misericordia de Dios solo había rompido la pared, le había caído un poquito de tierra en la cara y la chiquita se estaba despertando. Bueno, la trajimos para la sala y en eso Johnny ya él había salido con el carro y estaba aquí al frente y nos gritó, pero apúrense porque hay que salir. Y en ese momento, bueno, ya salimos, ellos se fueron en el carro con Johnny, yo agarré un carrito que tenía ahí de la casa y salimos. Quisimos salir aquí para el lado de Sonadora, pero ya no había paso porque había un derrumbe. Entonces nos quedamos en una casa aquí en el cruce, aquí a 100 metros. Y ahí terminamos de amanecer. Cuando aclarando, lo vinimos aquí y me paré con unos amigos míos que venían aquí y pudimos contemplar esa ladera, ese derrumbe terrible que se había venido y había golpeado parte de la casa. Estamos hablando de este cerro, así es, mi estimado. Exactamente, este cerro, bueno, creo que ahí quizás está quedando en la cámara. Sí, relátenos usted cómo se dio cuando se vino toda la avalancha. Esta es su casa aquí, o sea, estamos hablando, le cayó encima. Sí, por gran suerte, la misericordia de Dios, el derrumbe pasó aquí al lado izquierdo, pero una orillita del derrumbe agarró la casa, que fue lo que hizo que la casa toda se cimbrara. El cuarto de pila aquí hacia atrás, de aquí no vemos, eso quedó hasta donde llega el blog, eso quedó totalmente en un solo derrumbe, lleno de tierra, de lodo. Ya después salimos y cuando yo me vine aquí con mis amigos y vimos eso, sentí gran dolor porque yo pude entender que nos habíamos quedado totalmente sin nada. Y sí, después, bueno, hay tanto relato que hablar cuando nos dijeron que nos iban a reubicar, estuvimos en reuniones y para que al fin del asunto no nos dieran nada. Y aquí estamos, por la misericordia de Dios, nos han dado algunos lugarcitos donde hemos podido vivir, pero estamos totalmente sin propiedad. Esta propiedad, pues, nos cobraban impuestos, nos cobraban en la MUNE, nos cobraban como 115,000, pero bueno, por misericordia de Dios, yo fui, hablé con ellos y entonces nos bajaron y lo que tuve que pagar fueron 3,000 y algo, que es algo muy poco. Pregunté si había que seguir pagando, después mando, dijeron que no, que había que seguir pagando cada mínimo año, ese poquito. Sí. Entonces, así están los asuntos y... Yo le hago una pregunta, mi estimado. ¿Le gustaría a usted tener una casita digna y ver a todas sus vecinas, a los niños, a todos los adultos mayores, vecinos suyos, estrenando una casita digna? Ese sería el mayor deseo, y no solamente de mí, sino de todos los habitantes de este barrio que tuvimos que salir. Para nosotros sería un gozo grandísimo que bueno, que los que pueden ayudarnos los toque Dios y ellos tomen esa decisión tan hermosa. Sería que nos ayuden para nosotros tener una casita donde poder vivir en algo propio.
Entonces, para mí esto es un gozo. Que Dios bendiga a todos los que nos vayan a escuchar y esperamos la misericordia, primero de Dios y después de ustedes, que se dejen usar por Dios. Dios les bendiga. Hasta luego. Muy bien, amigos, continuamos con parte de lo que se vive como testimonio acá con don Vilmar. ¿Qué tal, don Vilmar? Pero muy buenas, un gusto saludarle. Igualmente. Sí, no, como le digo, digamos, aquí, al menos cuando pasó esto, que pasó aquí, digamos, yo no estaba, pero yo venía llegando, como creo que ese día llegué como a las 7 de la noche, pues yo andaba en Tilarán, y cuando venía vi todo eso aterrado, al menos una casa de mi hermana, se la hizo, llevaba el terraplén esa vez. Pero no hubieron víctimas. No, gracias a Dios, en ese momento, como digo, mi tata fue el que, en ese momento, él estaba lloviendo demasiado duro y él vino a sacar a la gente y creo que como tipo 5:30, 6, algo así, no recuerdo bien. Pero cuando yo llegué así a las 7 de la noche, yo vi que se hizo levantado esa casilla y yo me quedé sorprendido porque era una hermana mía. Y se llevó toda la familia. Imagínate qué susto, bueno. Sí, yo quedé, así, me quedé como en shock un ratillo. Sí. Y al ver que, digamos, era ese montón de tierra y la casa que no estaba. ¿Usted venía por acá? Del lado del Silencio, digamos. Acá, este lado. Sí, digamos, de Tilarán para acá. De Tilarán para acá, por el lado del Silencio, digamos. Y entonces, sí, al ver que no había nada, y después, entonces ya comencé a llamar a mis hermanos y me dijeron que no, que ya a mi hermana, mi tata le había sacado, que le había llevado para la casa. Y entonces ya me volvió al alma el cuerpo otra vez de nuevo. Sí, pero sí, no, imagínate qué susto, ¿no? Sí, fue mucho susto. Y digamos, yo al menos el carro tuve que dejarlo allá porque no había paso de toda nada. La carretera, cuéntenos cómo fue eso, de un montañón de tierra. Sí, digamos, lo que fue la carretera, toda esa parte quedó tapaitico y ahí no pasaba nada, digamos, con costo fui pasar a pie. Además, en esta parte aquí, todo eso se lo hizo llevado, aquí había una postería aquí en Lisa y la casa esa de Lisa y quedó todo tapado en madero ahí, los maderos que habían ahí. Toda esta parte acá. Sí. Ver parte. Entonces, toda esa montaña que se ve ahí, se tiró hacia toda esa quebradita que pasaba por la montaña se llevó y se llevó toda una postería que había ahí y la amontonó ahí en la casa del guarda. Había eso era de malla. Sí. Y entonces eso, ahí quedó una palizada, después lo quitaron, todo el poste de luz aquí, todo eso quedó volcado. La iglesia quedó tapada, todo. La iglesia sí también, sí, ajá. Ahí estaba viendo ahora la parte de lo que quedó, un pedacito así de la iglesia. Sí, no, eso todo se fue esa vez. Escombros quedó. Sí, todo. Exactamente. Y como le digo, gracias a Dios. Y qué milagro esa parte allá, el puro el cerrito, ver cómo ahí, mi estimado, quedó totalmente en evidencia, ¿no? De cómo se arrancó todo. Exactamente, sí, digamos, todo eso se vino y ahí se ve la seña, apenas ve la seña, porque ahorita ya no se ve, pero cuando eso era tierra, queda miedo eso. Pero ya ahorita, gracias a Dios, ya se ve todo normalmente, uno no parece lo que pasó en ese entonces. Claro. Pero digamos, como le digo, yo en ese momento yo no estaba, como le digo, yo no oí, a mí me contó mis hermanos y la familia que eso se oyó feísimo. Que eso un estruendo feísimo. Sí, usted venía llegando, me dice. No, digamos, yo andaba, yo según quesito, entonces andaba entregando, esa vez andaba entregando queso y yo llegué como le digo, entre las 7 de la noche y cuando yo no vi nada de eso, yo me quedé sorprendido. Pero como le digo, yo aquí todo esto, digamos, después hay podemos pasar guindando con mecates ahí en esa partecita porque no había paso de nada. Entonces tengo que pasar. Las casas que están aquí, ¿de quién son? Esto era de, bueno, creo que cuando esto lo iban a embargar en un banco, pero no recuerdo qué banco lo tenía cuando eso ya. ¿Y aquí a este lado qué tenemos? Ahí hay otras. Es una parte del ICE. El ICE. Sí, la casa donde vivía. ¿No se afectó eso? Sí, claro, que en ese entonces se afectó hasta año poco, digamos, al menos mi tata tuvo que decirle a la señora que se ocupara, pues sí, le llegó a la ventana de todo el barrio. Y aquí veo que hay un parquecito y allá ahí está el puente también, sí, ¿verdad? Aquí está el puente, sí, hacia Caño Negro ya. Ese se colapsó por el desastre. No, viera que en el puente no pasó tanto, digamos, ahí el río, lo que sí se llenó bastante el río y todo eso, pero digamos, no hubo problema. Sí, sí aguantó, exactamente, en ese entonces sí aguantó lo que es esa parte, pero digamos, toda esa parte sí acabó rellenado. Todo eso aquí es barrio, entonces. El barrio Los Pérez. Los Pérez, barrio Los Pérez. Muy conocido así, como, sí, como el barrio Los Pérez, sí, exactamente. ¿Cómo pudiera usted sentirse, mi estimado, hasta el momento, después de toda esta tragedia? Bueno, no, legalmente, digamos, ya uno se siente, a la vez se siente contento porque ya no pasó nada, no hubo muerte ni nada, gracias a Dios todo normal, digamos. Pero ya, como digo, sí, uno asustado y ahora esperando en Dios, ojalá que si den ayudita, pues
Bendito ¿Cómo Dios. están haciendo ustedes? Cuénteme, digamos, después de que sucedió la emergencia hasta la fecha de hoy, ¿les han ayudado? ¿Tienen alguna respuesta del gobierno? ¿Algún gobierno anterior les ha colaborado? Más o menos eso es lo que quiero que nos expliquen. Sí, bueno, en eso, digamos, primero le han dicho que íbamos a tener unas ayudas, bueno, fuimos a la MUN y todo eso, que le iban a ayudar con las compras, los lotes, que le iban a dar casita ahí al menos yo ahorita estoy de donde Gordo Araya. Ahí ese muchacho ya ofreció unas tierras Para vivir ahí. para vivir ahí, pero ya, como le digo, ya se quedó esto y se quedó y ya hasta la vez no han hecho nada. Y ahí uno le pide a Dios que ya si se pudiera, ojalá otra vez de hacer algo, por lo menos para, para que lo ayuden a uno, pues ya al menos yo ya soy un viejo, ya estoy mayor y ya está la casita mía. Y nunca les han dado ayuda en lo absoluto a ustedes. Absolutamente no le han ayudado en nada, digamos. Entonces, ya uno espera ya, que Diosito lo ayude y ya, si pudiera una ayudita, pues sería buena. Johnny Miranda Ramírez. Johnny, qué gusto poder estar hoy acá en tu comunidad, mi estimado. Bueno, he tenido varios testimonios de vecinos y no podía brincarme la parte de tu casita del día de hoy. Acá vemos, ¿verdad, mi estimado, el relato? Y vemos este cerro que, bueno, se te vino completamente encima, pero me contabas detrás de cámara, se dividió por misericordia de Dios, mi estimado. Sí, eso fue la noche del 27 de mayo de 2017, creo que fue, si no me equivoco. Ajá. Eso, Hace 24 años. Como 24 años, empezó a llover como a las 9 de la noche. Llovía demasiado duro y ya como a medianoche más o menos empezó a venirse. Paró de llover y empezó a venirse. Sí, se vino primero al lado izquierdo, aquí en esta parte que vemos detrás de la casa, al lado izquierdo, se vino un poco. Después aquí al lado derecho también, creo que aquí nos sale en la toma la ladera. Y nosotros apenas fue que nos dio tiempo de salir. Teníamos una chiquita en ese entonces como de 3 añitos. Ajá. Sí, gracias a Dios. Pequeñita la bebé. Como 3 añitos tenía más o menos. Gracias a Dios ya y no pasó a más, solamente daños materiales. Sí, como vemos aquí está la casita ya y no cayó, pero ni un poquito de escombro. No, en la casita no, pasó como a unos 10 metros de la casa más o menos, sí. Pero sí, la casa no la afectó. Igual si tú escuchaste el sí, retumbo claro, y todo. Sonaba demasiado duro hasta que cimbraba la casa. ¿Qué pensaste, mi estimado, en ese momento? Ya, y uno piensa lo peor en ese momento. Uno piensa ya y que hasta aquí llegó, como quien dice, pero ya y no, gracias a Dios, ya y pasó cerca, pero no se llevó la casa, sí. ¿Crees que sea producto de algún temblor o algo sísmico? ¿O crees que realmente solo fue derrumbe? Solo fue derrumbe por demasiada agua. Sí, como llovió tanto, entonces ya, y la tierra aquí es muy suave, entonces se desliza. Sí. Bueno, y hasta el momento las autoridades, ¿qué le dicen a ustedes? ¿Qué les han prometido? ¿Les han dado alguna especie de ayuda o demás? En ese entonces la Comisión Nacional de Emergencia, bueno, nos dijeron que había que salir y nos ayudaron como 5 meses. Nos reubicamos, nos ayudaron con alquiler de casa, como unos 5 meses más o menos. Y ya, aquí cerca, me imagino, sí, los vecinos. Buscamos casa cerca, Quebrada Grande. Ajá. Y ya, y se hicieron reuniones y todo, que nos iban a ayudar, que nos iban a reubicar. A reuniones con lo que era la municipalidad, el alcalde, Juan Pablo en ese entonces. Y pero no, ya, y hasta la vez no pasó nada. Sí, ya han pasado ya casi 2 décadas. Sí, casi 2 décadas y ya estamos esperando a ver si nos van a ayudar. Casi 4 presidentes pasaron. 2 décadas y media. 2 décadas y media y... Digamos, fue en el 2002. Sí. 2 décadas, sí, 2 décadas. Sí, casi 2 décadas pasaron y hasta la vez nada, ya, y seguimos esperando ya, y tal vez algún día Dios primero nos ayude. ¿Qué anhelas, mi estimado? Porque yo escucho a tus vecinos hablar, ellos dicen una casita digna, dicen ver esa felicidad, pero en tu corazón, ¿qué te gustaría? Sí, claro, ya, y lo mismo casi que todos, ya, y que nos ayudaran con una casita, ya, y ojalá Dios primero se pueda, ya, sí. Vamos a pedirle a Dios, creo que hasta el momento ha sido muy enriquecedor venir a estos lugares, ver estas montañas que ustedes están viendo acá precisamente. Esto, mi estimado, fue un milagro. Claro, un milagro, porque si ustedes, no sé si sale ahí en la toma, sí, al lado derecho y al lado izquierdo del cerro se vino.
Y Está en el vemos- puro pie del cerro. Y esta parte izquierda y derecha, ¿verdad? Al lado izquierdo y al lado derecho se vino así, solamente ya ahí, un milagro de Dios. No nos tocaba, como quien Usted dice. salió en ese momento Nosotros acá, salimos a medianoche, cuando se estaba... medianoche fue. Sí, las 12 de la noche. Era. Y bueno, cuénteme, ¿se escuchó el retumbo como si fuera un rayo cuando cae? Primero se escuchó porque se vino por partes. Primero se vino un poquito y después otro poquito. Y cuando se vino el grande, ya nosotros estábamos saliendo de la casa. Tipo 12:30 de la 12 y noche. media de la noche. Estábamos saliendo de la casa y se vino y hasta que temblaba. Las luces se apagaron totalmente. No, la luz no se fue. no se fue. Pero sí, digamos, hasta que se sentía, hasta que estremecía, sí. ¿Quién dio el aviso a las autoridades? ¿Cómo se da el contacto con, por ejemplo, no sé, Fuerza Pública, bomberos, con la Cruz Roja? ¿Cómo se dio eso? Cuéntame. Vecinos de aquí, de la misma zona, llamaron creo que ese mismo día. Sí, ya el otro día tempranito ya habían llegado la Comisión de Emergencias y la Fuerza Pública, Cruz Roja. Incluso medios de comunicación llegaron de todo el país, ¿verdad? También llegaron, sí, claro. Bueno, estamos reviviendo una de las situaciones que se ven aquí desde esta zona, parte de los afectados, parte de lo que se vive en Costa Rica. Continuamos. Continuamos con Richard Araya de Richard Araya Noticias. Buenas tardes, señora Presidente. Gusto saludarle. Señora Presidente, en la localidad de Arenal Viejo, cerca del cruce de Río Chiquito, existe un antecedente donde las familias perdieron lamentablemente los hogares. Han pasado 24 años. La Comisión Nacional de Emergencias tiene conocimiento del caso, o la municipalidad incluso de la zona, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidad existe, señora Presidente, de su voluntad, de todo el gobierno de la República, en ejecutar acciones específicas para que estas familias tengan tanto un terreno como su casita digna que lamentablemente perdieron? Muchas gracias. Gracias a usted, don Richard. Voy a revisar con el equipo el caso, porque ahora se lo recogemos con mucho gusto para revisarlo, valorarlo y darle una respuesta. Sí, ahorita yo quiero una casa nueva, sí, porque la necesito y quiero que me la dé, que me den la casita.